Hola amigos de Tertuliano con Pancho, hoy de nuevo aquí, esta vez desde Costa Rica. Estoy con otro invitado de gran lujo, como acaban de escuchar. Se trata de Óscar Jiménez Fernández. ¿Cómo estás, Óscar? Súper bien, Francisco. Encantado, encantado de compartir con vos y agradecido por el tiempo para esta entrevista, para este espacio tan bonito de tertulia, ¿no? Bu- Bueno, contame, ¿qué cosa acabamos de escuchar? Esta es una composición mía para guitarra, se llama Hasta que amanezca y es como un relato. Últimamente te cuento que las composiciones que he estado haciendo surgen en conjunto con algunos cuentos de realismo mágico que se me ocurren. Entonces estoy como generando, eso es un material que está en proceso en este momento y esta pieza ocurre en San José, que es la capital de Costa Rica, en un bar que se llama La Bohemia, que es un bar muy bonito donde acostumbran ir guitarristas y cantantes de bolero y de muchos estilos musicales que tocamos este tipo de músicas, ¿no? Y en ese cuento, en ese espacio, en ese bar, en ese lugar mágico, hay un encuentro con el diablo que me entrega una guitarra y a partir de ahí empieza el cuento, ¿verdad? Es como, no lo voy a contar ahorita para no seguir, ¿verdad? Pero hay un personaje que está ahí en esa cantina, en esa noche, que aparentemente pareciera ser el diablo y anda con su guitarra y todo esto ocurre por ahí. Se llama Hasta que amanezca porque, bueno, ahí a veces se toca la guitarra hasta que amanezca, ¿no? Entonces es un poco inspirado en eso. También es como un homenaje a nivel musical, yo la siento como un homenaje a los boleristas, a Julio Jaramillo, a los pasillos, ¿verdad? Latinoamericanos, sí, al vals criollo, ¿verdad? Que se toca por todo nuestro continente. Aquí en Costa Rica se toca mucho pasillos,
en Guanacaste y en la meseta central, en San Ramón, también se toca el ritmo de mazurca, que es una mazurca criolla, ¿verdad? También como una mezcla de estos ritmos. Los valses fueron muy populares en la capital. La mayoría de compositores de los años 30 de Costa Rica o ¿verdad? De principios del siglo XX tienen un buen catálogo de valses que se componían para diferentes ocasiones, ¿verdad? Y que generalmente tienen nombre de mujer, porque a lo que tengo entendido se componían para 15 años o para fiestas y ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Una curiosidad, en Costa Rica también hay pasillo. Sí, claro, tenemos un pasillo. Cuando lo he tocado con colegas de Colombia, he notado diferencias en el compás y en la forma en que lo tocamos, pero si yo tocara esta pieza como un pasillo, ¿verdad? Que además es como un vals criollo en el que nunca llego a hacer un pasillo directamente ni llega a consolidarse como un vals, pero por ejemplo yo podría tocar esta pieza como un pasillo a la tica, ¿verdad? Costarricense, y te quedaría así. Acabo de aprender una cosa nueva, porque bueno, el pasillo en Colombia es algo muy antiguo, muy nuestro, ¿no? De tanto que se dice, se dice en, mucha gente estudiosa de la historia, ¿no? Dice que Simón Bolívar bailaba pasillos. O sea, estamos hablando de, ¿no? De mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, y es un ritmo que se arraigó mucho aquí en Costa Rica, principalmente en la zona de Guanacaste, que es el Pacífico Norte. Ahí tenemos varios tipos de pasillos que se tocan con marimba también y con guitarra, por supuesto. Es un ritmo que aquí, digamos, es parte de la música nacional, Francisco, de Costa Rica. Hay muchos pasillos. Mira qué bonito, no sabía que, porque nosotros compartimos el pasillo con el Ecuador, digamos, sobre todo lo que se llama el pasillo lento, ¿no? Eh, pero me imaginé cualquier cosa menos que en Costa Rica hubiera pasillo como, porque es muy parecido al nuestro, ¿no? Bueno, contame, es que no fuimos por las ramas en vez de irnos por el tronco del árbol. Contame, ¿dónde naciste y a la música, digamos, cómo desembarcaste? ¿Cómo fue tu llegada a este mundo de la música? Claro. Bueno, yo nací en San José, que es la capital de Costa Rica, y podría decir que no tengo así un recuerdo puntual de un día de mi vida en que no hubiese un instrumento musical cerca, ¿verdad? Una guitarra principalmente, porque de niño tenía instrumentos de juguete, guitarras, tambores, maracas, ¿verdad? Y era algo con lo que me divertía mucho, jugaba a hacer canciones, aunque no necesariamente estuve en clases formales de música desde niño. Podría decirte es decir, me encuentro a veces fotos en los álbumes de familia donde estoy siempre con una guitarra de juguete y siempre como tenía esa curiosidad hacia la música, esas ganas de aprender, que cada vez que visitábamos algún lugar o algún restaurante donde había música en vivo, rápido yo estaba poniendo atención a la marimba o a la guitarra, ¿verdad? Siempre sentí como esa búsqueda. Pero no es como hasta los 12 años que me doy cuenta que en la guitarra se pueden tocar canciones ya, que empiezo a tocarlas por mi propia cuenta de oído. Así, es decir, es a partir de ese momento que yo podría decir que empiezo ya a... Y claro, el interés en esa época era el rock que yo escuchaba en aquel momento, me gustaban los Red Hot Chili Peppers, me gustaban los Beatles, eh,
Bob Marley, saqué mucha música de él. Cuando estaba empezando a los 12, 13 años, era como lo que yo más quería tocar, ¿no? Como la banda sonora, digamos, de la vida. Sí, 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 por ahí, por supuesto. De niño, claro, las canciones de Cricri marcaron muchísimo el camino, me las sabía de memoria, ¿verdad? La música que escuchaba mi abuelo, entre ellos los churumbeles de España, les gustaba mucho Joan Manuel Serrat a mis papás, les gustaban los Beatles, ¿verdad? Iba un poco por ahí, te digo, Serrat y los que están ahí afines a él, ¿verdad? A su sonido y así. Entonces creo que sí, esa es como la banda sonora de mi infancia y de mis primeros pasos en la guitarra, ¿no? No, pues fue un gran inicio, porque comenzar con Bob Marley, Joan Manuel Serrat, y, combinado con los churumbeles y con Cricri, que Cricri era, él era mexicano, ¿no? Creo que el nombre de Cricri era Gabilondo Soler, el que cantaba en las primeras grabaciones, las que yo recuerdo, ¿verdad? Claro, él le decían, creo, si no me equivoco, le decían Cricri porque era el sonido del grillo, ¿no? Grillito Cantor, claro, sí, sí, sí. El grillito cantor, entonces le decían Cricri, era una especie de apodo afectuoso, ¿no? Que le tenían pues en México, ¿no? Y, la, y yo recuerdo la música de Cricri cuando estaba pequeño, pues que yo escuchaba, a uno le regalaban estos discos de Cricri, ¿no? Sí, claro, creo que ha marcado a muchas personas la música de él. De ahí que también, ahorita que ya estamos conversando, me recuerda que las últimas composiciones que he hecho corresponden a música infantil. En este caso, recién acabamos de presentar un espectáculo con teatro que se llama Una historia de superhéroes y que lleva, de la banda sonora yo se la compuse y ahí sí te digo, fue una composición con guitarra eléctrica y más una cuestión rockera porque era un espacio con la estética de los superhéroes, ¿no? Pero es muy hermoso también trabajar música infantil y ahorita que estamos hablando de Cricri es como muy, muy, muy especial esa labor, ese momento, porque lo tengo ahorita muy vivo, muy presente. eh, de llevar música que cautive a los niños y a las niñas, ¿no? Ahí también es algo que, como te contaba, empecé por ahí y casi que es muy importante y se le pregunta mucho a los músicos, ¿verdad? ¿Cómo fue que empezaron? ¿Qué fue lo que los hizo motivarse a empezar a tocar un instrumento? Y pues siempre tiene que ver un poco con alguna experiencia en la infancia que te cautivó, ¿verdad? Que te llevó a eso. Entonces, sí, sin duda. Bueno, Oscar, contame qué tenemos por ahí para escuchar. Bueno, tenemos la guitarra, que ya la escuchamos, está el charango y está el quijongo guanacasteco, que habíamos conversado. Puedo mostrarte un poco de esos otros instrumentos y volvemos a la guitarra después, si querés. El charango es un instrumento muy, muy bonito, muy bello, ¿no? Y es un instrumento digamos, de Sudamérica, de los Andes, ¿no? Que habrá llegado a Costa Rica, y me imagino, por migraciones y por, quién sabe, no sé la historia en Costa Rica, el charango cómo llegó a Costa Rica hace cuánto, digamos, ¿no? Y es muy difundido, digamos. Hay otros instrumentos como el tiple de Colombia, ¿no? Sí, es difundido, pero no como el charango. No, también es un poco incierto para mí en qué momento llegó, porque desde que soy niño o adolescente ya se veían varias agrupaciones de música andina en las calles de San José, ¿sabes? Hubo un momento en que había mucho músico callejero suramericano. Entonces habían bandas que tocaban, digamos, conjuntos que eran un charango, una flauta o una quena, tal vez una guitarra, y se presentaban mucho en las calles, en los parques. Sí, yo puedo decirte que el charango llega cuando ya yo tocaba la guitarra y cuando lo descubrí personalmente fue como verdaderamente atrapante, como que desde la primera vez que lo escuché yo sabía que quería aprender a tocar el charango de una u otra manera, ¿no? Sí, es que es un sonido muy característico, ¿verdad? Y muy propio de eso, de la música andina. Eh,
también, bueno, por la afinación que tiene, por las escalas que se usan. Debo decir que es una de las músicas que más me gustan, la música de Sudamérica y particularmente de la región andina, de todos los países, la música de Argentina, de Perú, de Bolivia, con esa estética es algo que me ha gustado siempre tocar. Puedo compartirte una que se llama Urán, que la compuse con el charango y está dedicada al cerro Urán, que queda en la cordillera de Talamanca de Costa Rica. Es digamos la cordillera con el macizo montañoso más grande del país, donde está el cerro Chirripó, que es la montaña más alta de Costa Rica, son 3.821 metros, pero cerca de ese cerro Chirripó está el cerro Urán. Urán era el nombre de un cacique, un líder de los pueblos originarios de los Cabécares, y curiosamente además el cerro tiene la forma como del perfil de una cara indígena cuando lo ves desde cierto ángulo. Bueno, voy a compartirla y espero que la disfruten.
la imagen que tiene mucha gente es el charango rasgado, ¿no? Este charango arpegiado es, que también es hermoso, es, tiene un sabor diferente, ¿no? Sí, totalmente. Eh, yo justamente la pieza la compuse buscando eso que vos decís, como explorar las posibilidades melódicas de arpegio y la cualidad de autoacompañarse del charango, ¿no? De poder como hacer una pieza para que él esté solo y se luzca, donde normalmente el charango se usa para acompañar a alguien que está cantando, tal vez está con una percusión, con un bombo, ¿no? Y como te decía, usualmente con instrumentos de viento también, pero tal vez no se le aprecia tanto mucho esas posibilidades de arpegio y de juegos melódicos que tiene. También, digamos, para uno como guitarrista pasarse al charango, está la similitud técnica de que son cordófonos que siguen el mismo principio, donde hay una cuerda y un conjunto de trastes donde se producen las notas y las escalas. Hasta ahí. Porque el resto, la escala del charango, la afinación en la que está, es otra y las posiciones de la guitarra y del charango, y pues los acordes son otros. No, no, cuando uno toca, es decir, a mí mucha gente me pregunta, ah, pero tocando la guitarra es fácil. En realidad no, es decir, no, el charango, al principio a mí me pasaba, ¿no? Que al principio el charango me descuadraba la guitarra y la guitarra me descuadraba el charango. Ya ahora me puedo pasar de uno a otro con facilidad, digamos, con el tiempo, ¿no? Pero es cierto eso, las posiciones del charango son completamente lejanas de cualquier lógica de las posiciones de la guitarra. Sí, exacto, la afinación de las cuerdas hace que eso, que estén en otro lugar. Entonces, no, como vos decís, no puede uno asumir que porque ya toca la guitarra va a llegar y se va a pasar al charango así tan fácil. Hay otras cosas en las que se parecen también, ¿verdad? No son tampoco tan distantes porque sí, las cuatro cuerdas superiores del charango sí se parecen a la guitarra en el sentido que las posiciones se parecen a los acordes de re mayor, el que hacemos como sol mayor en el charango, es como ver un re mayor en la guitarra con una nota más, ¿verdad? Sí, están como transportados a la quinta, ¿verdad? Vos estarías tocando el dominante de lo que, el acorde dominante de lo que pensarías que estás tocando en una guitarra, ¿no? El problema más complicado, digamos, lo que a mí más me costó fue acostumbrarme a que el charango tiene el bajo en la mitad. En la mitad, sí, este bajo. Claro, tiene el bajo en la mitad y en la quinta cuerda. Ajá. Sí, suele pasar. Y también el bajo de la tercera cuerda del charango funciona como bajo si se toca con el índice haciendo el movimiento de abajo hacia arriba. Porque si lo toco con el pulgar, va a predominar un poco más la cuerda aguda, porque tiene una octava, o sea, tiene las cuerdas octavadas en el bajo. Eso también es alucinante. Eso es todo un programa, sí, sí. Es decir, yo vivo, a mí el charango me gusta mucho y la verdad cuando comencé a descubrirlo hace mucho tiempo, todavía me sorprende, ¿no? Porque el charango también combina rasgueos, arpegios y melodías, ¿no? Los grandes virtuosos del charango, por ejemplo, como, no sé, que me viene en mente Mauro Núñez, ¿no? Hacía estos estudios para charango donde había de todo. Estaban todas las formas de tocar el charango, como Ernesto Cabur, como Jaime Torres, bueno, en este momento Héctor Soto, había otro. Grandes virtuosos del charango que, digamos, llevaron el charango, como decía un amigo, ¿no? En esos años, Mauro Núñez y todos estos compositores y intérpretes le pusieron el smoking al charango. De alguna manera, sí, ahí también, es decir, es un instrumento que yo personalmente no lo hago, pero he visto gente que toca música clásica también, sonatas o conciertos para violín en el charango, ¿verdad? Y muchas veces eso como que de alguna manera permite como visualizar todas las posibilidades melódicas y eso que vos decís, ¿verdad? Como llevarlo a otro nivel. Es un instrumento, la verdad, que muy completo, con muchas posibilidades. A mí también lo que más me gusta y lo que más le agradezco al charango fue haberme desbaratado el esquema de guitarrista con el que yo venía trabajando por años.
porque se lo trae abajo, sencillamente se quiebra todo a pedazos. Y es una pequeña orquesta, digamos, ¿no? Total, 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 Una orquesta en completamente, miniatura. sí, sí. Bueno, no sé, después de esta disertación filosófica sobre el charango y de cómo desarmar una guitarra para tocar un charango, ¿qué podemos escuchar? Puedo mostrarte algo que es difícil de ver en el mundo, creo yo, que es el quijongo guanacasteco, que es un instrumento Ajá. que aprendí a construir en los últimos años, ¿verdad? Llevo algunos años investigando ese instrumento también y trabajando con la comunidad, porque te cuento un poco, ¿verdad? Relacionándonos un poco con las primeras piezas, la primera pieza que toqué, Hasta que amanezca, ¿verdad? Que en Guanacaste tenemos como quien dice, un semillero de cultura, de música, de gastronomía. Es una provincia de Costa Rica donde... Espérate, te interrumpo un segundo, digamos, así pues, un poco para los amigos que nos ven, ¿no? Guanacaste, o sea, también como yo mismo, un poco para ubicarme como en el mapa, ¿no? Guanacaste es una ciudad, o es una región, o es un departamento. Sí, es una provincia o departamento, como le llaman en otros países. Digamos, Costa Ajá. Rica se divide en 7 provincias que, digamos, si pensamos desde la capital, ¿verdad? Sería San José la capital, ¿no? Está Cartago, que fue la antigua capital de Costa Rica. Entonces también está muy cerca también de la capital de San José. Heredia y Alajuela, que constituyen lo que llamamos la meseta central, es una especie como de valle donde están esas cuatro ciudades que tienen muchísima conexión entre sí. Digamos, tenemos las 4 provincias que te comentaba, Heredia, Alajuela, San José y Cartago, que en sí están como dentro de un valle que se le llama el Valle Central o la Meseta Central, pero hay 3 provincias que son costeras, que son Punta Arenas, Guanacaste y Limón, así se llama limón igual que la fruta. Como la Limón fruta, es la sí. costa del Caribe, donde se toca calipso y también tiene una historia cultural súper rica, súper interesante. Pasa lo mismo con Guanacaste, que está al otro lado en el Pacífico Norte, y de la zona del Pacífico Central y Pacífico Sur es la provincia de Punta Arenas. Lamentablemente estas 3 provincias, Limón, Punta Arenas y Guanacaste, han sido mucho más olvidadas por la capital, ¿verdad? Y por esa región central que de alguna manera les ha dado la espalda en temas económicos, en muchos aspectos de la cultura, de la distribución de la riqueza del país. Es que no se me ocurre otra manera de decirlo, porque muchas de las cosas se desarrollan principalmente en el GAM. La agenda cultural actual es muy, muy, muy de la región del Valle Central, ¿verdad? O de esto que te digo. Pero son también las provincias que además aportan más a la cultura de Costa Rica de alguna manera, porque como te contaba, el calipso de Limón y la gastronomía de Limón, la historia que tiene Limón es totalmente aparte del resto del país, y lo mismo pasa con Guanacaste, que tienen una historia diferente, y pues eso marca toda una cultura, toda una sociedad, donde cuando vos llegas siendo de San José, ¿verdad? Claramente se nota que no perteneces ahí, que no entendés todos esos vínculos y todas esas cosas. Al final yo creo que la riqueza de Costa Rica a nivel cultural es justamente la diversidad en un territorio tan pequeño, porque es un país diminuto, no llega a ser del tamaño de una provincia o de un departamento de Argentina, de Colombia, ¿verdad? No hay comparación, pero de alguna manera se han forjado un montón de historias paralelas en este país. Como te digo, son 7 provincias que cada una cuenta vivencias y historias de la cultura y de la sociedad que son muy distintas entre sí, pero que a la vez conviven y coexistimos en un ambiente que yo diría que tiene mucha armonía, por lo menos hasta el momento, gracias, ¿verdad? Pero sí, es decir, por lo menos nos entendemos bien entre nosotros. Creo que lo que te quería decir es como, de alguna manera, las personas de Guanacaste o de Limón tienen una historia muy diferente a la gente de San José y así, pero sí un buen diálogo, ¿no? En ese sentido, ¿verdad? Es un país bastante unido, creo que como sociedad. Lo, lo,
Y esto demuestra que la diversidad no es motivo de conflicto. No debería de serlo, por supuesto. No, es decir, porque muchas veces te venden esta cosa, ¿no? Entonces, bueno, así para volver al cuento, estamos hablando del Pacífico Norte. Y este instrumento viene de allí. Sí, y digamos, para mostrarte un poquito, podemos, antes de escuchar el Quijongo, ¿verdad? Las melodías que se tocan en Guanacaste, más tradicionales, por ejemplo, hay una que se llama El Torito, ¿verdad? Que la melodía es esto. Ahorita las voy a tocar todas en el Quijongo porque es que a veces siento que es bueno tener como una introducción a lo que uno va a escuchar, ¿no? Esta canción, sol, do, re, mi, fa, sol, sol, ¿verdad? Eh, Se acompaña con un ritmo que aquí se le llama parrandera, que es un rasgueo que va así. Eh, Investigando sobre el ritmo de parrandera de Costa Rica, realicé varios viajes a Guanacaste y estuve como mucho tiempo tocando con músicos de allá. Guadalupe Urbina es una de ellas, a quien le debo mucha de esta experiencia porque fue con ella con quien conocí por primera vez. Y ella entiende muy bien estos ritmos que te estaba mostrando ahorita, el ritmo de parrandera y los sones de Guanacaste. Como ves, es un instrumento bastante grande, ¿no? Es un arco musical, pariente del birimbao que se toca en Brasil, ¿no? Y consiste en una rama de una madera que aquí le llamamos guásimo, con una jícara y una cuerda, que se golpea con un palo. Cuando golpeamos la cuerda en la parte de arriba del jícaro, nos da una nota. Cuando golpeamos abajo, nos da una nota más o menos que lo que nosotros llamamos la relación de tónica y dominante, ¿verdad? Está en un intervalo de cuarta justa, ¿no? Sin embargo, cuando se toca el quijongo también, lo que ocurre con la jícara, cuando yo tapo la jícara por completo y la voy abriendo, se van generando otras notas. Eh, una pregunta, ¿qué cosa es una jícara? La jícara es un fruto que se seca. ¿Ves? Como una especie de calabacita, Sí que sí. como un mate. Ujú, Como un mate, sí, es lo mismo, es una calabaza. Aquí le llamamos jícara. Sí, Ya, sí, ya, sí, sí, sí. era- Es un tipo de calabaza que conforme yo la voy cerrando o abriendo, entonces la melodía que toqué hace un ratito, ¿verdad? Resulta que me encuentro con que los quijongueros de Guanacaste tocan toda esa música en este instrumento. Más o menos de esta manera. Hay que, como te decía, prestar atención a lo que suena en la jícara más que al golpe del alambre. No sé si lo lograste escuchar ahorita. Bueno amigos, este es el primero de dos programas dedicados a Costa Rica en Tertuliando con Pancho. Nos vemos la próxima semana.